Biblia para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, de vuelta, aquí estamos, sí, otra vez tuvimos un pequeño corte, así, pero vamos a continuar y vamos a empezar de cero, como se dice, ¿no? Queremos dar gracias a Dios por este día, gracias además por todos los hermanos que nos miran y queremos saludar, entonces vamos a saludar a los hermanos que corresponden hoy, saludamos a Cristóbal Hernández, sí, a Florencia Núñez, a Brandon Acuña, Alejandro Tuniche, María Concepción Aria Torres, Daniel Núñez, Katy Flores, Maricano, Viviana Daverio, Debbie Segovia, Joel Frías, Norma Zurita, Carmen Ferreira, Francisco Capli, Camila Firma Paz, Ana Fonseca Rojas, Juan Oscar Cabeza de Iturbide y Vanessa González, y también para Ligia. Un cariño grande para ellos, que el Señor bendiga sus vidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Muy bien. Así que damos gracias por estar acá, siempre firmes ahí al lado nuestro acompañándonos. Damos gracias al Señor, amén. El tema de hoy es la verdad que cambia vidas. ¿Qué es lo que nos cambia vida? Lo que cambia, la verdad que cambia nuestra vida es la palabra, es el Evangelio. Eso es lo que cambia nuestra vida. Jesús dijo estas palabras: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es la verdad, es la palabra, es Jesús. Es el Evangelio lo que nos cambia la vida. Para ello vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 6, que dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado, dice, ¿no?, para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana descendía de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Qué lindo es saber que usted y yo, y todos aquellos que son hijos de Dios, hemos sido incluidos en este llamado, en esta verdad que cambió nuestra vida. Casi todos están de acuerdo de que Pablo escribió el libro de Romanos desde la ciudad de Corinto. Allí estaba pasando el invierno en su tercer viaje misionero, y eso lo describe el libro de los Hechos, Hechos capítulo 20, ¿sí? Habla de este tema. Y también Romanos capítulo 16, este mismo libro, y también Primera de Corintios capítulo 1 menciona desde dónde estaba Pablo y desde qué ciudad escribió esta carta. Y es interesante porque Pablo comienza diciendo, Pablo, primero pone su nombre para identificarse quién, y luego pone su título, ¿no? O su grado, o su cargo, y dice siervo. Antes que apóstol, antecede y dice siervo. Y luego la autoidentificación de Pablo es muy importante para nosotros, porque él primeramente, antes que nada, es siervo de Jesucristo y luego es llamado a ser apóstol. Qué interesante esto, considerando lo que vivimos hoy. Cuando muchos quieren ser apóstol, pero no quieren ser llamados siervos. Sin embargo, Pablo dice, yo soy, antes que apóstol, soy siervo. Yo creo que deberíamos analizar esta palabra y mirarla profundamente y decir, Señor, ¿qué quiero ser yo? ¿Primero un apóstol y después un siervo? ¿O quiero ser un siervo y después un apóstol? Se usaban varias palabras para identificar, para designar la palabra esclavo en aquellos días, palabras griegas, y se usaba esta palabra doulos. Es devoción completa y absoluta, eso significa doulos, ¿no? Eso es la designación que él dice, yo soy una persona que tiene completa devoción, absoluta devoción por Jesucristo. Antes que nada, esto es lo mío. Y luego viene el cargo que me otorgó el Señor, el apostolado, ¿no? A veces
vivimos con esa miseria de querer identificarnos con un cargo más alto que siervo. Porque esa es la miseria con la que vive el ser humano. Pero Pablo nos enseña que lo que realmente interesa no es el ser apóstol para él, aunque fue llamado a ser apóstol, pero dice, antes que nada, yo tengo que decir que soy un siervo, una persona con una devoción completa y absoluta al Señor. Qué bueno sería identificarnos, Señor, como siervos. Este siervo de Jesucristo es el título más alto, es un título más alto que un título de rey, de un monarca, ¿no? En el mundo. Un monarca en el mundo tiene el título de rey, pero siervo de Jesucristo es el siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es más alto este título. Y él dice luego, apartado para el Evangelio de Dios, apartado para el Evangelio. La idea de ser apóstol para él era la idea de ser un mensajero apartado, ¿no? Un mensajero apartado para, dice, para el Señor. Antes él había sido apartado por la secta a la que pertenecía, ¿sí? Él antes era fariseo, él mismo lo dice, yo antes era fariseo de fariseos, yo era el top de los fariseos, yo era el top 10 de los fariseos, ¿no? Yo estaba allá arriba, era de hebreo yo era el máximo, de fariseo yo era lo máximo, yo fui apartado porque era el mejor de todos. Pero dice, ahora, escuche esto, es bonito, ¿no? Ahora yo fui separado otra vez. Me sacaron del cargo del título más alto que tenía aquí a nivel humano y el Señor me puso aquí, un poco más abajo, y me dijo, ahora eres mi siervo. Antes era el hebreo de hebreos, el fariseo de fariseos, el separado, el mejor de todos. Y ahora soy un simple siervo dedicado y abocado, apartado para el Señor, con una devoción completa y absoluta a mi Señor. Qué hermoso. Qué hermoso es pensar que a veces queremos vivir, ¿no? Con esa idea de que tenemos que ser algo. Necesitamos un título. Una vez teníamos un instituto bíblico en la iglesia que yo pastoreaba. Y estábamos dando clases de Biblia y habíamos abierto un instituto bíblico que podían venir gente de otras iglesias a estudiar. Y un pastor me llamó. Un día me hace un llamado y me dice, pastor, mire Federico, me dice, sé que usted abrió un instituto bíblico en su iglesia, un pastor vecino. Usted abrió un instituto bíblico en su iglesia. Y yo dije, sí, claro, pastor. Yo pensando, bueno, va a enviar a alguno de sus obreros, a alguno de la gente de su iglesia, para prepararse, para instruirse en la palabra, porque eso es lo que estábamos haciendo en el instituto bíblico local de la iglesia, que era un instituto bíblico local. Entonces él me pregunta acerca de la currícula del instituto y yo le comento, y él me dice, ¿y cuál es el título que otorga? Porque dice, yo quiero estudiar. Y a mí me pareció, casi me olvidé lo que dijo primero cuando él dijo título que otorga. Cuando él dijo quiero estudiar, yo comencé a pensar inmediatamente, qué lindo sería tener al pastor sentado aquí aprendiendo la palabra. Qué bueno, es un acto de humildad total, que él venga y se siente en un aula y demuestre humildad al lado de otros que están empezando y ella es pastor, pero qué lindo que quiera aprender, pensé yo. Y él me dice, le pregunto, dice, por el título porque yo quiero ser apóstol. ¿Usted no otorga el título de apóstol? Y yo le dije, no, pastor, lamentablemente nosotros solamente entregamos un certificado que le puede servir para su casa, pero no sirve para apóstol. Bueno, nunca vine a estudiar. Y a veces pensamos que tenemos que tener ese título o ese cargo para servir al Señor. Creo que a Pablo no le importaba tanto el título de apóstol. Aunque la gente lo llamaba apóstol, era apóstol y seguramente donde iba lo denominaban apóstol. Pero él antes que el apóstol, él sabía en la profundidad de su corazón quién era. Él era Pablo, el siervo. El hombre que estaba realmente comprometido con el Señor. Y yo creo que eso es lo más importante que tenemos que mirar nosotros en nuestra vida. ¿Quiénes somos y a quién servimos? ¿Y cuál es el carácter con el que servimos? El carácter con el que servimos es el carácter de servicio, el carácter de siervo.
Él había sido separado por la secta de los fariseos y ahora fue separado para el Evangelio de Dios. Eso dice, ¿no? Ahora yo fui apartado, fui separado para promocionar, para predicar el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Dios. En otras cartas del Nuevo Testamento se enfocan muchos otros temas, pero el libro de Romanos, Pablo escribe, el enfoque del libro de Romanos es Dios. Siempre es Dios. El foco mayor está en Dios. Romanos quiere hablar de Dios básicamente. Dios es la palabra más importante en el libro de Romanos, ¿sí? Porque es un libro acerca de Dios. Por eso es que comienza de esta manera diciendo estas palabras, ¿no? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para anunciar el Evangelio de Dios. En la primera oración, ella pone la palabra Dios, ¿no? Y luego va a aparecer muchas veces la palabra Dios ahí, ¿no? Romanos, por eso digo, Romanos es una carta que habla completamente de Dios. Ningún tema es tratado algo con tanta frecuencia como Dios. Todo lo que Pablo toca en esta carta se va a relacionar con Dios. Por eso es que él dice, yo trabajo para Dios, yo soy el siervo del Señor, ¿no? Y a veces nuestra preocupación por entender lo que el apóstol dice acerca de la justicia, la justificación, y hay un montón de temas en el libro romano que nos deja ver la tremenda concentración en Dios, ¿no? Porque todo el tema de justicia, justificación, redención, resurrección, todo enfoca en Dios. La palabra Dios ocurre 153 veces en este libro. Qué importante que es Dios en el libro romano y qué importante que tiene que ser Dios para nosotros. Hay un promedio de 46 palabras, de una vez Dios por cada 46 palabras. Fíjense la importancia, ¿no? Cada 46 palabras hay una palabra Dios. Esta es la palabra más frecuente que cualquier otra en todo el Nuevo Testamento. Yo creo que este enfoque que le da Pablo al libro de Romanos tenemos que pensar y decir, Señor, yo quiero saber más acerca de Dios. Yo quiero entender más acerca de Dios. Y si querés entender más acerca de Dios y de su obra y de lo que Él pretende de tu vida y lo que pretende de la vida de los hijos de Dios y de la vida de todo ser humano, tenemos que mirar el libro de Romanos. Romanos trata muchos temas distintos, ¿no? Porque es un libro acerca del Creador, es un libro acerca de Dios. Y sigue diciendo Pablo, para no detenerme en esto, dice que Él había prometido antes por su profeta, ¿no? Es decir, este evangelio, el cual fue Pablo llamado a predicar, dice, había sido prometido antes por su profeta. Es decir, que este evangelio no es algo nuevo, no es un invento. No es un invento del siglo XIX, ni del siglo XX, ni del siglo XXI, ni del siglo XVIII, ni del siglo I. Esto es un invento, no es un invento del hombre siquiera. Esto es algo que ya Dios había prometido por medio de los profetas. Este evangelio al cual servimos como siervo ya había sido prometido por medio de los profetas muchísimos años antes. Por ejemplo, Jeremías habló 700 años antes acerca de este evangelio. Así que no es nuevo. No es una invención inteligente de un hombre inteligente. Es lo que Dios trajo a este mundo. Y el mundo de Pablo era un mundo muy parecido al nuestro, donde las personas preferían enseñanzas nuevas y nuevas doctrinas, como el mundo de los atenienses, ¿no? El mundo de los griegos. Ellos siempre estaban esperando una doctrina nueva, alguna enseñanza nueva, y es muy parecido a aquella época, a esta época. Por eso Pablo le dice, lo que yo le estoy hablando es algo viejo. Es algo que fue prometido por los profetas. No vengo a traerles algo nuevo, una revelación. Le vengo a contar algo que Dios había prometido ya. ¿Y qué fue lo que prometió? Dice, bueno, Él prometió acerca de su Hijo, la promesa acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo, que es el centro del Evangelio. Por eso es que me gusta lo que dice allí el verso 3, dice, este Evangelio, el centro del Evangelio, este Evangelio habla de su Hijo. Dice que según la naturaleza humana descendía de David. Este Evangelio habla de su Hijo. Es decir, el centro del cristianismo, el centro del Evangelio, no es una enseñanza, un sistema moral, sino que es una persona, se llama Jesús. El centro de tu vida es Jesús. No es una enseñanza moral, un sistema,
un método, una religión, no. El centro del cristianismo, el centro del evangelio del cual Pablo fue llamado a predicar, ese era Jesús. Y este Jesús, dice Pablo, no tiene un origen humano, porque es del linaje de David según la carne. Es decir, había sido prometido a Abraham, ¿sí?, a Isaac, a Jacob, a David, y viene el linaje, dice, fue prometido, así que él humanamente, humanamente tiene un origen humano del linaje de David, pero él tiene una existencia externa, porque él fue declarado hijo de Dios. Es decir, que hay dos identidades ahí, ¿no? Por un lado, dice, este Jesús tiene un origen humano, es del linaje de David, según la carne. Pero también tiene una existencia externa, porque fue declarado hijo de Dios por el Padre. Fue declarado hijo de Dios, dice, en el poder, ¿no? Me gusta aquí porque dice, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder, ¿no? No es que fue designado hijo nomás, sino que fue designado con poder, ¿cuándo? A través de la resurrección. Por medio de la resurrección, él fue declarado con poder. La evidencia de la humanidad de Jesús estuvo en su nacimiento. Él nació de manera humana, de una mujer, de una virgen. Él nació a la manera humana. Pero la evidencia de su deidad está demostrada en la resurrección. La evidencia de su humanidad, vuelvo a repetir esto, la evidencia de su humanidad está revelada en su nacimiento humano. Pero la evidencia de su resurrección, la evidencia de su deidad, está en la resurrección de entre los muertos. Ahí quedó claro quién era él. Cuando él resucitó al tercer día de la tumba, quedó claro quién era él. Quedó claro que a quien nosotros servimos hoy es Dios mismo. Pablo dice, yo soy siervo de él. Yo soy esclavo de él. Yo le sirvo con absoluta devoción. Y me pregunto aquí, querido amigo, me pregunto aquí, ¿cuánto y de qué manera le estás sirviendo al Señor? ¿Tienes realmente una completa devoción a Jesús? ¿Tienes realmente una entrega tremenda a Jesús? Puedes decir, Señor, yo estoy aquí para servirte. No me importan los títulos, los cargos. Yo quiero ser siervo. Y me encanta lo que dice Pablo, ¿no? Me dice aquí, yo soy siervo de Cristo. Y fui llamado a ser apóstol. Primero fui siervo, luego fui apóstol. Y dice, y por medio de él, y por medio de ese hombre, yo recibí el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Para eso hemos sido llamados siervos. Para persuadir a la fe, a las personas, para que por medio de la obediencia, si conozcan a Jesucristo. Hemos sido llamados siervos para persuadir a otros. Tu tarea como hijo de Dios, ¿sabes en lo que consiste? Tu tarea como hijo de Dios, como siervo del Señor, consiste en persuadir a otros. Si no estás persuadiendo a otros, no estás cumpliendo tu deber de siervo. No estás cumpliendo tu función apostólica. Aunque no te llamen apóstol, tienes una función apostólica, ¿no? Dice Pablo, dice, por medio del recibí el don apostólico para persuadir. Todos tenemos este don apostólico. Déjeme decirle que todos tenemos este don apostólico para persuadir a las personas que obedezcan a Jesús. Es nuestra responsabilidad como siervos y como hijos redimidos, comprados por la sangre de Jesús, de predicar el evangelio, como dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y quiénes están incluidos en este llamado? Dice, ustedes a quienes Jesucristo ha llamado. Tienes un precioso llamado para cumplir. Tienes una magnífica tarea y colosal tarea que realizar. Dile al Señor este día, Señor, quiero servirte con todo mi corazón como siervo tuyo.
Abre tu corazón y dile, Señor, yo quiero ser como Pablo. Hay gente que quiere ser como Abraham, como Moisés, como Jacob, o como David, o como Pedro, ¿no? O como Juan. Dile, Señor, yo quiero ser como Pablo. Yo quiero ser siervo. Un siervo que recibe el don para persuadir. Y persuado a la gente de que Jesús es el Hijo de Dios. De que Jesús es Dios porque está demostrado, sí, que Él se levantó de entre los muertos al tercer día. Eso demuestra su deidad. Señor, yo sé que estoy incluido en ese llamado porque en Romanos capítulo 1, verso 6 dice, entre ellas están incluidos también ustedes a quienes Jesucristo ha llamado. La verdad que cambia vida, la tienes en tus manos. La verdad que cambia vidas, es tu responsabilidad predicarla y persuadir a los otros. Si las personas van a cambiar su vida, si el mundo va a cambiar su vida, si tu gente, los que te rodean van a cambiar su vida, va a ser porque entiendes quién eres y a quién sirves. Amén. Que Dios te bendiga. Mañana, ¿sí? Nos vamos a volver a encontrar aquí, en este mismo lugar, a las 6 de la tarde, ¿sí? En este espacio que se llama Vida para Todos. Recuerda, Jesucristo te ama y te necesita. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida para Todos Costa Rica. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.